Buenas noches, iniciamos aquí el programa Tiempo Presente de TEACA Televisión Online y Nortevisión. Hoy vamos a tratar el tema de las vacaciones de los políticos, sus ocupaciones, esas cosas que no terminan de contarnos del todo. Para ello cuento a mi derecha con Ana Zabaleta, coach, y a mi izquierda con Carmelo González, como es habitual. Ana es la primera vez que nos acompaña y esperemos que lo haga durante mucho tiempo. Bien, Ana, ¿cómo ves esto de que nos cuentan de los políticos en el verano o incluso cuando están trabajando, que parece que no se les ve mucho? Bueno, lo primero, buenas noches y gracias por invitarme al programa. Un placer. Y bueno, pues sí, es un tema un poco con contenido, ¿no? Porque por un lado está el tema de que, bueno, todo el mundo tenemos derecho a unas vacaciones, pero claro, también personas que no lo están pasando bien también tienen derecho a sus vacaciones. Claro. Entonces, pues es un tema complejo. Sí, desde luego. ¿Y tú, Carmelo? Yo me ves aquí muerto de risa. No, en serio. Un poco uniendo con lo que acaba de decir Ana, todos merecemos unas vacaciones y cuando estamos en el trabajo, estamos en el trabajo. Mi pregunta es, ¿han cumplido los políticos en los últimos 6 meses con su responsabilidad como tal después de que la sociedad española depositara su confianza en ellos? La dejo ahí, cada uno que lo interprete como quiera, ¿no? Y luego, otra pregunta es, más que pregunta, es una pregunta que me he hecho a mí mismo y que me voy a contestar yo y que voy a contestar, que es que realmente en la época vacacional, julio a septiembre, pues han estado de vacaciones. Es más, hemos tenido en Gran Canaria un tema muy delicado, como fue el segundo incendio. Exactamente. Que nos puso a todos el alma en vilo y el presidente del gobierno no fue capaz de interrumpir sus vacaciones en Doñana para desplazarse aquí. Entonces, seguramente que ahora se desplazará. ¿Por qué? Porque tiene que pedir el voto. Yo estaba de vacaciones, empecé mis vacaciones y surgieron algunos problemas en la empresa, estaba incluso fuera de la isla y me tuve que incorporar. O sea, y yo no gano lo que ganan ellos. Sí. O sea, pero sí tengo ese sentimiento de responsabilidad y de compromiso con aquel quien me paga. Y los políticos, o a los políticos, le pagamos todos los españoles. Efectivamente, lo que pasa es que la política es una profesión muy peculiar. Una cosa es lo que debe ser y otra es lo que es. Son cosas completamente diferentes. Efectivamente hay profesiones que están prácticamente todo el tiempo ocupados, que por eso tienen unos sueldos determinados. Hay médicos incluso que están de guardia, pero son guardias no presenciales, o sea que se van para su casa, pero le llaman inmediatamente y van corriendo al hospital a atender un caso de urgencia. Bueno, eso parece que nuestros políticos no va con ellos. Aparte de eso, lo que tú decías, llevan un periodo de tiempo en que no han hecho su trabajo. En estado vacacional. En estado vacacional. Más y además cobrando. Sí, y además cobrando. Claro. Más allá del mes habitual que tenemos todos. Bien, lo normal es que si tú no trabajas, no cobras. Eso debería aplicarse a este colectivo y ya hay mucha gente que lo está pidiendo. Oiga, si usted no es capaz de ponerse de acuerdo, pues sencillamente deja de cobrar porque usted no está haciendo su trabajo. Claro. O se lo descontamos. Claro. Claro, incluso pierde parte de su periodo vacacional del próximo año, como pasa cuando tú no asistes a tu trabajo, también pierdes parte de las vacaciones. Un trabajador normal, perdón Ana, rápido, un trabajador normal falta un día al trabajo y le descuentan más de lo que cuesta, de lo que gana en ese día. Y luego hablamos de que queremos una sociedad más igualitaria, progresista. ¿Para quién? Es la pregunta. ¿Para quiénes? Bien,
Yo creo que el problema está en la forma de contratar o de hacer el contrato de trabajo con estos colectivos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Es lo que iba ¿verdad? a decir, además que debería haber a lo mejor una legislación, ¿verdad? Igual que Claro. tenemos una ley para el tema de un contrato laboral, de cómo debe ser, cómo debe responder el empleado, también para el empresario, pues para ellos también debería haber una Claro. ley que les obligue a ciertos compromisos y por supuesto estipule sus vacaciones, pero si han cumplido sus Dentro de compromisos. esa legalidad que hay Claro. que establecer. Claro, efectivamente eso es lo que falta y no hay prácticamente regulación aparte de presentarte y sacar el voto y a partir de ahí, tanto es que no hay ni legislación que te obliga a cumplir lo que has prometido a los que teóricamente representa. O sea, se supone que es un representante y el representante representa la voluntad de los que la han elegido, porque oiga, yo le elijo a usted para que me haga esto, esto y esto. Por lo menos la mayor parte. Claro. Otra cosa es que al intentarlo pues no salga todo. Pero no, luego te hacen lo contrario y tú no tienes capacidad de decir, oiga, usted está incumpliendo el contrato. Ah, pues no me vote dentro de 4 años. No, pero el contrato no es solo para renovarlo dentro de 4 años, sencillamente le tendría que despedir de alguna manera. Efectivamente, o sea, claro, pero desgraciadamente en una empresa normal un trabajador no funciona o comete ciertas infracciones y el empresario está en la libertad de despedirlo sobre la marcha. Lo que tú decías, aquí tenemos que esperar todo el pueblo 4 añitos Se los tiene que comer 4 para añitos. decirle vete a la oposición Sí. o vete a casa. Un ¿no? tiempo de prueba muy largo. Muy largo, ¿no? Y Bastante fíjate largo. además el problema, porque no puedes despedirlo. A él lo pone un partido y tú puedes no votarle a ese partido, pero a lo mejor hay otras personas de ese partido que sí parecen sólidas y te interesan. No, no. Es que el problema está en que lo pone y lo quita el partido cuando, en mi opinión, debería ponerlo y quitarlo el ciudadano. Por Oiga, supuesto. no todo el mundo en un partido incumple. Pero para eso hay que cambiar la ley electoral. Ahí es donde amigo está. José Luis. ¿Verdad? amigo José Es Luis. importante una legislación con respecto a eso, o sea, tanto Claro. electoral como de el puesto de trabajo, No. porque al fin y al cabo es un Es un puesto de puesto de trabajo, trabajo, claro. de Claro. una presidencia de ¿Cuáles gobierno. son sus una- funciones? Lo que tú decías, sus obligaciones, las sanciones que tiene si no lo cumple, como le pasa a cualquier trabajador o a cualquier funcionario. ¿Verdad? Si funcionan, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo que no es posible es que nos veamos ahora abocados por esas vacaciones que se han tomado, porque para mí son unas vacaciones, Sí, sí. durante todo este tiempo. Y ya no solo eso, sino que además el 10 de noviembre nos va a costar, creo que son 130 millones de euros. Bueno, efectivamente. 130 millones de euros que podían utilizarse para muchísimas otras cosas. No hablamos de sociedad progresista, igualdad en la sociedad, mejor educación, mejor sanidad. ¿Y qué se ha hecho para evitar eso? Yo creo que nada. Al final, sobre todo, hay determinados políticos, sin nombrar a ninguno, cada uno que saque sus propias conclusiones, en que llega un momento en el que se endiosan, piensan que lo son todos y se pueden permitir el lujo en ciertos momentos de, y perdonadme, voy a seguir con el título del programa, pueden seguir de vacaciones. De vacaciones. O sea, jugando con el rédito que en algún momento han podido obtener y decir, bueno, vamos a ver cuándo se me gasta, ¿no? Creo que también es un poco... Y muchas veces con la imagen que vendieron. Otra Efectivamente. cosa que después no, a lo mejor no la cumplen. Es decir, Efectivamente. con la propaganda, porque no es publicidad, es propaganda. ¿Verdad? Sí, efectivamente. Yo además una cosa que no entiendo, no llego a entender, es por qué tienen que pactar ellos y por qué hay que repetir elecciones. Quiero decir, hay ya unos números. Pues oye, los que son mayoritarios, pues tienen que unirse y buscarse la vida. Es su trabajo y da igual, o sea, Claro. me da igual. Tienen que gobernar ese grupo. Tendría que haber una ley que además los obligue nada a repetir elecciones. Ya hemos votado, ya hemos dicho lo que Claro, queremos. lo que queremos. ¿Qué vamos a repetir? Y ahora- ¿A volver a decir lo mismo? Claro, ese es el problema. Imaginemos que votamos, pues como va a ser la mayoría de la gente, lo mismo que había votado por una serie de razones. ¿Y qué pasa si vuelven a enredarse en lo mismo y empatan? ¿Que vamos a unas terceras y unas cuartas y el país paralizado? El pueblo ya ha hablado. Claro. Está claro que algunos no lo han entendido, Claro. que el bipartidismo en España ya se acabó, Se acabó. se terminó. Entonces, oye, hay que irle dando un cambio a Claro. esto. Si miramos para Europa, ¿cuántos países europeos no hay
donde está gobernando la derecha con la izquierda con la izquierda, la derecha con la Porque- derecha, de distintos porque colores allí- políticos. Porque allí la idea de país, de llevar el país adelante, es mucho más fuerte y más poderosa que los intereses de los partidos en concreto. Aquí no, aquí cada uno va a lo suyo y entonces, claro... Te había entendido más, José Luis. Digo, uy, No, no. se me estaban poniendo los pocos pelos que tengo de En punta. muchos países europeos, Vale, la vale, izquierda vale. es capaz de pactar con la derecha muchísimos asuntos que no son de izquierdas ni de derecha, que son de Estado. Son de Estado. Y punto. hay que resolverlo, lo tendría que resolver o bien uno o bien otro, pero hay que resolverlo. Y entonces hay cosas en que estamos todos de acuerdo, independientemente de nuestra ideología política. Por supuesto. Y no en una cosa, hay muchas cosas, y además cosas de calado. De mucho calado. De calado. De mucho Entonces, calado. pero bueno, en esas cosas de calado, aquí en España tampoco se ponen de acuerdo. Todos dicen lo mismo, pero luego no pactan. Claro. Ese es el problema. Y viene en la ley electoral. En otros países tienes 2 vueltas, con lo cual no hay nunca esta situación, porque en la primera vuelta los dos que queden primero y segundo, van a la segunda vuelta y el que van a gane la el segunda y el que gobierno. gane ganó. Con lo cual no hay posibilidad de andar repitiendo y de andar enganchados. Es lo que yo pienso. Yo pienso que lo que ocurre es que la ley electoral esta, en la forma más o menos de bipartidista, pudo ser interesante en el inicio de la democracia. Está claro. Porque si este cacao se llega a montar en el inicio de la transición, ¿dónde pues a lo estaríamos mejor hoy? no estaríamos aquí con un sistema ¿Dónde democrático. estaríamos hoy? Entonces, en aquel momento fue útil, pero luego ha pasado ya mucho tiempo como para retocar y decir, bueno, se ha introducido muchos partidos, y además es bueno que haya muchas sensibilidades, y hay que llegar a un mecanismo que impida que nos bloqueemos como estamos ahora. Pero en aquella época eran políticos de altura, Sí. de mucha altura Sí. política, que ya quisiéramos hoy Sí, tenerlo. tenerlo. Los políticos de aquel entonces. Y segundo, yo sigo insistiendo en las vacaciones de los políticos y cada uno que lo interprete como quiera. En aquel entonces tomaban las vacaciones en la época En el de verano, ¿no? En el verano, cuando no había actividad. Y además cuando cesaba la actividad prácticamente del todo el país, gobierno, casi todo el país. al igual que la justicia el 31 de julio, pum, cierra, agosto vacaciones y en septiembre todo el mundo con las pilas puestas. Paraba la justicia, paran la mayor parte de los funcionarios, no todos, pero sí una parte importante, las empresas también lo dan, es decir, el país se queda de vacaciones. Y entonces aprovechaban ese punto. Claro. Aparte yo creo que es que los políticos de aquella época sabían de dónde venían y lo difícil que estaba el asunto. Entonces había que trabajar y pactar. Claro. Mientras que los de ahora se le han Se olvidado están relajando, y se se han están dedicado relajando. a vivir un poquito Se del quedan cuento. nada más con el tema del poder, de estar ahí y realmente no cumplen con las obligaciones. O sea, estás ahí para lo bueno y para lo malo. Claro. Como todos, en todo. En todos los lados. ¿Vale? Y además hay gente en este país, bueno, y en muchos, pero en este país que lo está pasando muy mal y lo que no pueden es relajarse. ¿Derecho a vacaciones? Sí, pero cumple con tus obligaciones. Con Claro. obligaciones cumplidas. Sí, aparte de eso, el sistema está muy, en mi opinión, muy viciado, porque tú ves una sesión del Congreso y bueno, hay un montón de gente allí, pero cada partido todos votan lo mismo. Con lo cual estoy pagando 100 sueldos para decir lo mismo, que además no lo dicen las personas individuales, lo dice el partido. Bueno, con tener una sola persona que votara por 50, si tengo 50 votos, tendría con un sueldo resolvería el tema. Es decir, se ha convertido también en un medio de vida, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. En una profesión. Sí. Entonces, claro, cuando se... Y realmente no lo es. Y no lo es. Realmente Es una no lo vocación es. en todo caso. La política es vocacional. Sí, vocacional y esa además es una voluntad de servicio. Claro, voluntad de servicio. Claro, no de servicio a los demás, cuidado. No No de para mí. servicio a sí mismo. A sí mismo, claro. Y claro. aún así, aunque fuera, lo vieras como un medio de vida, pero entonces cómetelo para lo bueno y para lo malo, Claro. como hacen muchos ciudadanos Claro. que se comen trabajos que no les gustan, que no quieren, y se los comen porque no les queda otra e incluso no tienen vacaciones porque no se las pueden permitir. Ejemplo, los autónomos. Los autónomos. O sea, un autónomo que tiene un furgón que se gana la vida repartiendo X, o sea, porque además uno habla con él y dice, vacaciones, Carmelo, lo más que me puedo ir son 4 días, 5 días aprovechando un puente. Si no trabaja, no porque es come. que si no trabajo no Sí. no como. Entonces, ese es el tema. Es muy triste, ¿no? Que miremos hacia arriba, veamos la clase política que tenemos, que yo no digo que sean todos.
Yo creo que hay muchos que son responsables con su trabajo claro. y están ahí y estoy seguro de que si la mayoría pensaran igual, estarían todos con ¿cómo se dice? Con las pilas puestas, y dando soluciones, claro. como dices tú, Ana, a los grandes problemas que tiene esta sociedad, José Luis, claro. pero problemas de calado. Lo que pasa también para mí, hay un problema importante, y es que efectivamente hay políticos buenos, pero el problema es en los partidos políticos. Porque yo he tenido la oportunidad de conocer gente que quiere hacer cosas y no le dejan. Y lo he visto de forma personal, quiero decir. Sí, ¿no? sí, tú, yo y creo que José Luis también. Entonces, eso me parece totalmente indecente. Suele pasar en las organizaciones claro, sociales. Perdona, pero cuando eso ocurre con algún político que lo que dice es, perdona, yo no comulgo con esto. Me marcho. Claro. A esos políticos yo los aplaudo. Claro, los hay y los hay que lo hacen y que lo han hecho. Sí. Pero claro, el problema es que se van y se marchan los buenos y se queda gobernando el desastre. Entonces, tampoco es la solución. Si aparece un tío muy bueno, se nota que los demás son bastante inútiles y entonces al bueno no le dejan llegar para que se quede en la media. Nunca. Eso es lo que suele pasar. Decía Platón que el gobierno debía ser, en aquella época ya lo pensaban así, llevado por las personas más capacitadas. Existe un problema, ¿cómo elegir a los más capacitados? Bueno, el sistema que tenemos para elegir nosotros, no hace falta tener conocimientos de nada, absolutamente de nada, para ser elegido político. Cualquiera, para ser un portero de un edificio oficial funcionario, tiene que pasar una oposición. Y estoy hablando del portero, no del jefe. Para ser político solo es una buena campaña de marketing. Una campaña de marketing que el partido te prepara. Que el partido te prepara porque realmente personalmente tenemos que tragarnos muchas veces listas de los partidos donde tú empiezas a mirar y dices, y esto ¿qué es? Claro, ese es el problema. Oye, sería bueno oposiciones para los políticos. No, por lo menos para que aprovechen las vacaciones, para que aprovechen las vacaciones. Un mínimo de formación, que hay políticos que la tienen, pero sobre todo las listas abiertas. Que tú votes personas, mira cómo haces en el Senado. Yo voto a incluso puedes votar a gente de partidos distintos. Este señor que me merece confianza y este que me merece confianza. Y además, el político, como pasa por ejemplo en Inglaterra, los diputados de distrito, se deben no a su partido, se deben a los electores, porque los eligen personalmente. Y si no me cumples la mayor parte de lo que me has prometido, sabes que en las próximas elecciones no vas a estar, porque el partido no te pone, te pongo yo. Ese es el gran defecto que tenemos aquí en la ley electoral, pero claro, hay que cambiar la ley electoral. Y para cambiar la ley electoral tienen que estar de acuerdo, sobre todo los partidos grandes. ¿Y los partidos grandes están de acuerdo? No me pregunto. Evidentemente no. Los partidos grandes son los más beneficiados de esa historia. De esa ley. Por eso, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué ratón es el que se atreve a ponerle el cascabel al gato? Y estamos en un círculo vicioso, sobre todo vicioso, subrayo, de que estamos atrapados en ese problema. Luego vienen las promesas electorales, luego se incumplirán la mayor parte, no hay un control del rendimiento. Entonces hay que hacer carreteras, sí, pero carreteras a donde si nosotros decimos ahora, como ejemplo, vamos a hacer una autovía o una autopista de 4 carriles de aquí a Tejeda, dice, bueno, pero ¿para qué? Costaría una millonada tremenda, pero no tendría utilidad. Claro. Bueno, aquí se hacen cosas que cuestan muchísimo dinero y que no sirven para no nada. Tienen utilidad ninguna. Entonces, y no hay un mecanismo para controlar eso, para sancionar eso y para penalizar esos aeropuertos enormes que no funcionan y que han costado una fortuna, en fin, todas estas obras y todas esas cosas sin utilidad. Y esto de que se da un dinero a lo mejor para algún proyecto, para algo, y si no se gasta entero, ya el año que viene no te dan igual o te dan menos. Cuando eso no está fomentando el ahorro en un momento determinado y que se invierta realmente en lo necesario, en lo que realmente importa y por supuesto en mejorar, ¿no? Claro, efectivamente. Sino que ya se gaste al tuntún para agotar el presupuesto para que me den el año que viene. Para cumplir con los plazos. Para poder coger el dinero. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos con el tema de cómo funcionan nuestros políticos, las elecciones, etcétera, etcétera. Y resulta evidente que la mayor parte de la gente no parece contenta, y muchísimo menos con tener que repetir las elecciones, porque no se ponen de acuerdo cuando el pueblo ya habló claramente. Bien, Ana, ¿verdad que lo que tú decías antes de que hay que cumplir la subvención, te dan una serie de condiciones? Claro, o sea, cuando te dan una subvención para cualquier proyecto, tú tienes que demostrar que esa subvención la has empleado y según unas condiciones, unos baremos súper estrictos que te ponen, y si no la cumples, o si ya te dieron la ayuda, porque a veces te la dan, tienes la suerte que te la den con antelación, te la quitan, con lo cual te ves que de pronto tienes que pagar, o no te la dan. Claro. No, entonces, para ellos lo mismo. O no sea, lo aquí, repites, claro, no te lo vuelven a dar. Aquí, si no o sea, es que no, es como que no nos miden a todos por el mismo rasero. Por eso a mí me hace mucha gracia, por lo que estás diciendo, es que en una sociedad donde todos somos iguales. Pues no es verdad. No es verdad. Ni es verdad en la clase política con respecto a la clase trabajadora, no es verdad en cuanto al tema de la justicia, y lo siento, hay que decirlo. No se trata con el mismo rasero a Pepe Pérez que a Pepito Juan. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Qué pasa? Que todos todos, claro que todos, hacen muchísima demagogia. ¿Por qué? Es curioso. Existen en España muchísimos municipios. Porque hay municipios donde un alcalde, el otro día, creo que lo estaba viendo en un reportaje, me parece que llevaba 28 años de alcalde y otro 26, de los más antiguos de España. Aquí en Canarias creo que tenemos o tuvimos también casos como esos. Dices, ¿por qué? Porque se preocupan por el municipio, porque se preocupan porque la gente, o sea, sus ciudadanos estén a gusto, por mejoras, o sea, por generar trabajo dentro del municipio. Entonces tú dices, bueno, pues ¿cómo no le voy a votar? Le voto 1, 2 y 3 y 4 y 5. Claro. Pero si hoy, antes decíamos, yo creo que para hacer política no hace falta ni carrera, ni oposiciones, ni nada, José Luis. Yo creo que hace falta, primero, voluntad de arreglar las cosas, de hacer las cosas que se necesitan, de trabajar por ellas, con vocación. Otra cosa es, y antes se me quedó en el tintero cuando decían, es que los políticos prometen mucho, pero prometen mucho para obtener ese voto, y después cuando llegan al poder, pueden haber dos razones. Una, porque efectivamente llegan al poder y dice, cónchale, ¿y ahora cómo hago yo esto? ¿Con qué recursos? Porque para hacer política hay que tener recursos, y ahí, si comento algo, pues nos podemos meter otra vez, o sea, nos podemos entrar en otra vía de tal.
Esa puede ser una sí. ¿Qué recursos tengo para hacer esto? Y otra es porque simplemente ofrecí este tema para captar y bueno, lo dejo aquí aparcado porque tengo otras cosas encima. Cuando realmente se tiene vocación política para dar un servicio a los demás, hay que ser muy comprometido, estar muy comprometido y dedicarle muchísimas horas, cosa que no ocurre. O sea, se limitan puntualmente a ir al Congreso de Diputados, a tener sus reuniones de no sé qué, de las comisiones y tal, y luego llevarla ahí. Y lo que decíamos, o sea, no es Pepe Pérez el que tiene esa idea que puede sacar adelante, sino es el partido. Las siglas del partido. Y una cosa muy importante también sería la capacidad de empatía. Yo, fíjate, tú les haría antes un test psicológico, antes que la preparación en leyes y tal, porque para eso al fin y al cabo pues tienen un equipo, abogados, todo esto. Pero un nivel de empatía importante, el ser consciente, como dices tú, ¿no?, de que cuando se hacen unas promesas políticas tienes que tener en cuenta también que si llegas al gobierno no sabes con lo que te vas a encontrar, que de pronto te encuentras con unas arcas que no están como tú pensabas. ¿Vale? O sea, tienes que hacer, digamos, un presupuesto en base a lo que tú ya piensas poner, o sea, no a lo que pueda haber. Promete lo que puedas prometer. Claro, hay una cosa, cuando hablamos de formación no quiere decir que estudie una carrera, etcétera, etcétera. Se puede ser de una disciplina, se puede ser astrónomo profesional con cálculos complicadísimos, o se puede ser astrónomo aficionado que sabe más o menos dónde están los astros y tal, no con la precisión del otro, como ejemplo. Sí. Pues esto es lo mismo. Si tú prometes algo y cuando llegas allí, no solo el dinero, que sí, vas a la caja y no hay dinero, pues de lo que has prometido no puedes hacer nada. Pero vamos a suponer incluso que hay dinero, pero el dinero público tiene unos procedimientos legales, no se puede coger y usarlo así a la buena, tiene unos procedimientos bastante complejos, sobre todo para garantizar que nadie se lo lleve, así todo alguien se lo lleva de vez en cuando. Sí, esa es la realidad, a pesar de estos procedimientos tan estrictos. Bien, pero sí tienes que tener una idea de esos procedimientos, así de forma general, de saber que no puedes prometer cualquier cosa porque luego esa promesa choca con otras cuestiones que también tienen su validez jurídica y que no la vas a poder hacer, porque incluso te lo anularía un tribunal. Es decir, hace falta un determinado nivel de formación para lo público. Yo creo que sería un nivel de formación en habilidades humanas. Sí, probablemente. Y luego el tener una personalidad empática, una personalidad de compromiso. Iría más por ahí la preparación de un gobernante. Y de escuchar a los expertos. Pero no para justificar los errores, que es lo que suelen hacer, sino para hacer las planificaciones, claro. Para planificar, ¿verdad? Esas otras se planifican muy mal. Estaban hablando y ahora la campaña política es, vamos a ver, ¿qué sectores hay en la sociedad española importante que hay que captar? Por un lado, los jubilados, ¿no? Las pensiones. Por otro lado, el tema de los jóvenes, gravísimo. Lo que está ocurriendo con los jóvenes, una carrera, se pasan por los primeros años de su juventud estudiando y luego a dónde van. Pero además porque no lo han, o sea, no tienen bien estructurada la formación. Es decir, es que cuando un joven sale, pues sale con la teórica, se enfrenta luego a la realidad y no tiene nada que ver lo que han estudiado con la práctica, con el trabajo del día a día. Pero esto no es que lo diga yo. No, eso es así. Que bajen los políticos abajo y hablen con ellos, que no estén tan de vacaciones por ahí encima, que hablen con los jóvenes. Jóvenes, tercera edad, ahora están tocando muy duro el tema de las mujeres. A mí me fastidia, porque siempre y sin querer estamos haciendo diferenciación de sexo, cuando no debería de existir ese tema. Entonces, claro, dependiendo de lo que necesite este colectivo y este colectivo es lo que voy a lanzar. Están diciendo, vamos a subir las pensiones por el IPC. Y yo rápidamente pienso, yo todavía no tengo pensión, yo no sé si la voy a cobrar. Pero ¿cómo se te ocurre decir que la vas a subir con el IPC o con un porcentaje determinado, garantizado? ¿Y de dónde vas a sacar el dinero? Claro, lo primero que tienes que garantizar es el dinero que necesitas y luego le voy a subir en tanto el IPC o la cantidad que se puede. Sí, para conseguir más dinero, pues a lo mejor habría que, y hablaba hace poco de este tema, a lo mejor que habría que atacar
un submundo que hay por ahí que es la economía sumergida y preguntarse por qué está ocurriendo esto. Bueno, ¿Me entiendes? como todas las Es cosas... que, entonces, ¿están o no están de vacaciones? Están de Están vacaciones, de vacaciones, están de vacaciones. exactamente. Como todas las cosas tienen dos caras. Efectivamente, la economía sumergida es una insolidaridad social, aparte de un posible delito. Pero somos responsables todos, ¿eh? No, no, Yo me incluso un incluyo en posible ello delito también. dependiendo de las cantidades, claro. Un fontanero que pone dos tuercas no es un Hombre, delito, no. pero es algo que está mal hecho. Pero es muy probable que cuando la entrada de la crisis, si no hubiera habido esa economía sumergida, el país hubiera estallado. Sí, sí, está Porque claro. cuando tú llegas a un número de personas con hambre, y cuando digo hambre, hambre de verdad, el sistema social explota. Claro. Explota. ¿Por qué no explotó? Pues porque muchos comían con los padres, los jubilados resulta que alimentaban a la mitad de la familia o a toda la familia, las chapuzas de la economía sumergida también parcheaban, independientemente de que está mal. Pero todo tiene su cambio. Lo que no puedes hacer, desde mi punto de vista, es atacar radicalmente una cosa. No. Tienes que hacerlo progresiva para no generar un problema mayor. Claro. Efectivamente. Es que al final, realmente yo creo que la vida en general busca el equilibrio. Sí. Claro. Y al final unas cosas, aunque no sean positivas en principio, pueden equilibrar en un momento dado. Y también si se están dando, por algo será. Claro. Porque si tú estás apretando mucho las clavijas, estás provocando que eso ocurra. Los mecanismos que tienes puestos no están funcionando y aparecen las disfunciones que es, por ejemplo, la economía sumergida. Ese es un problema grave. El problema para mí, desde el punto de vista de los políticos, estos que están de vacaciones, es que es a 4 años, no piensan más allá de los 4 años, probablemente porque a lo mejor no están. Y entonces hay muchos temas... Si lo hicieran bien, perdona José Luis, Sí. si lo hicieran bien, estarían. Estarían, sí, Y efectivamente. te digo, pues, miremos atrás al pasado. Sí, sí. ¿Cuántas legislaturas no estuvo Felipe González? ¿Por qué cayó Felipe González en su momento? Porque le salió un punto de corruptela. Pero si no hubiera habido corrupción, Pues seguramente en el momento, hubiera durado más. Hubiera durado a lo mejor otras 4 legislaturas. Si algo funciona bien, no se le debe cambiar. Lo que funciona, funciona. Ahí está uno de los graves problemas para mí de los políticos, que el que entra quiere cambiarlo todo para diferenciarse del anterior. Oiga, hay que ser conservador de lo que funciona y absolutamente progresista Y mejorar lo que no de está lo que no funcionando. funciona, claro. Progresista de lo que no funciona. Sin embargo, vemos que cada vez que entra uno nos cambia la ley de educación, y cada vez va peor, por cierto. Muy mal. La del 64 estaba mejor montada, por lo menos, y los resultados eran mejores, independientemente de dónde provenía. Te ves la legislación de lo público, de funcionarios, función va pública. cada vez peor. La legislación que afecta a las defensas sindicales de los derechos de los trabajadores ha ido cada vez peor, y cada vez que entra uno, le pega un cambio y da la impresión de que cada vez saben menos, y son peores. Incluso la legislación jurídica de los tribunales, la legislación de lo contencioso administrativo, esa ha cambiado menos porque la parte judicial es más estable por su propia naturaleza, pero ves la evolución y dices, oye, pero si esto cada vez va peor, y cada vez lo hacen con menos precisión, y cada vez generan más problemas de los que ya venían arrastrándose, en vez de cambiar solo lo que no funcionaba. Claro, es que se trata de lo que estás diciendo precisamente, o sea, simplemente lo que está funcionando bien, hombre, si se puede mejorar, pero se mejora, no se cambia, se mejora. No se cambia. O sea, no estirarlo, que es lo que se Claro. pretende muchas veces. Vamos, esto no funciona, o sea, esto funciona, lo queremos mejorar, lo vamos a... No, mejóralo, no lo quites. Pero aquí el político... Y lo que no está funcionando... Pues Eso sí tendrás que cambiar. Y lo cambias por etapas, no de golpe. Porque siempre que se hace un salto brusco, aunque sea a mejor, se producen movimientos transitorios e inestabilidades. Si nos metemos en un puente y le damos un tirón muy fuerte, tal, el puente se nos puede caer. Claro, Ahora, si claro. los coches pasan normal, o incluso un poquito camiones y tal, pues no pasa nada. Para mejorar, hay que hacerlo a un determinado ritmo y nunca de golpe, progresivamente. porque Pero- se puede romper. Y eso, el político que entra, claro, le cuesta mucho reconocer que el anterior hizo algunas cosas bien y por tanto las conserva.
más bien mantiene las que hizo mal para echarle la culpa. ¿Sabes lo que necesitan? Un coach. Muy bueno. Efectivamente, Muy deberían tenerlo. Oye, ya los deportistas, la gran lo parte tienen. ya tienen el coach. Sí. Y bueno, a los políticos, Pero sabes tú, vayan pensando, o sea, señores políticos que necesitan un coach. pero al ¿sabes lado. por qué lo necesitan los deportistas? ¿Por qué? Al menos en mi opinión, porque los deportistas tienen que rendir y los políticos no. Amigo Esa es mi Mike, opinión. Amigo Mike. Oye, pues sí es verdad, José Luis. Claro. Si se evaluara el rendimiento individual, oye, que tú has aprobado, que has sacado un notable, este sobresaliente y usted tiene un suspenso, y este tiene un suspenso bajo, de cero. Si hubiera Pero como eso, aquí quien pone los aprobados y pone los suspensos, yo hace ya muchísimos años militaba además en un determinado partido, que no digo nombre, y llegó un momento en el que dije, no, yo voy a empezar a votar a aquellos que considero que pueden hacer una mejor gestión para los intereses de todos los españoles. Claro. Y en las últimas elecciones no he votado a un solo partido y no ha sido al mismo, e incluso en una sola elección, dependiendo de lo que fuera, he diversificado Sí. el voto, porque entendía que unos podían estar mejor preparados que otros para terminar gestionar. la Claro. No es lo mismo gobernar un ayuntamiento que una comunidad autónoma que el Estado. Que el Son Estado. diferentes formas. Son cosas diferentes. Son cosas totalmente distintas. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Continuamos con el tema de si los políticos están todavía de vacaciones o no, o si van a seguir de vacaciones después de las próximas elecciones, ¿verdad? Ana, ¿tú crees que van a seguir de vacaciones o se pondrán las pilas de una vez? Me temo que sí. Sí. Me temo que sí. Que sí, que se van a Que, poner las que pilas. van a seguir de vacaciones. Van a seguir de vacaciones. Yo Me temo que sí. comparto. No me gustaría, pero me temo que sí. No nos gustaría a ninguno, pero no tiene visos esto de... Porque ¿qué ha cambiado? Párense a pensar. ¿Qué ha cambiado la forma de pensar de los que están ahí con respecto a abril y a julio? Yo creo que nada. De nada. Absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que después del 10N sí va a haber, como se dice, algún terremotillo por el lado izquierdo y otro terremotillo por el lado derecho, pero al final cuando pongas los votos ahí encima, bloque de izquierda y bloque de derecha, que es lo que se oye hablar hoy día, van a estar igual, a la par. Pero además, en este lado izquierdo, donde más problemas hay. Sí, sí. Donde más problemas hay.
Es alucinante. Y todo por la tosudez, y perdonadme que lo diga, de una persona. Es decir, ya teníamos que estar caminando. Hay unos presupuestos, todavía seguimos con los presupuestos del anterior gobierno. Es alucinante. Sí, sí. Una crisis que se avecina, que a ver dónde van a estar los políticos cuando nos toque de lleno. En la próxima crisis. Que ya está ahí, está en las puertitas. En las puertas. Y tenemos que estar preparados para poder afrontar eso. ¿En qué están pensando? Y ellos están como niños pequeños en el colegio, Sí, peleándose por la ambrosía. Efectivamente, o por el balón, saco yo juego de portero, yo soy el mejor, como un colegio. O sea, como un colegio, porque no pasa nada. No pasa nada, y porque no solo es que no salgan ellos, sino que es el daño generado al país. Es que eso es lo que es enorme. El costo de oportunidad que se produce, porque por ejemplo hay gente que pensaba invertir en España, lo cual generaría empleo, etcétera, etcétera. ¿Y ¿Quién invierte aquí? Miedo, claro. ¿Quién invierte aquí si no sabe por dónde va a ir las cosas? No se invierte. Como mucho, los mejores estarán esperando a ver qué pasa. Es decir, el daño es muy grande. El problema tiene muy poca difícil solución. Como tú dices, que ha cambiado en la ideología, en el enfoque de que todos los partidos prácticamente están iguales. Ahora efectivamente hay un gasto enorme de publicidad. No tenían que haberle dado ni un solo euro. Decir, oye, la publicidad ya lo hizo, le damos unos programas de televisión gratuitos para que ustedes lo expongan y aquí se acabó lo que se daba. Haberlo hecho antes. Hasta en eso ni se ponen de acuerdo. Claro, hasta en eso no se ponen de acuerdo. Haberlo hecho antes. El envío de publicidad electoral, eso de que renuncies y tengas que tener al día el certificado digital, es que eso tenía que haber sido al revés. Decir, oiga, el que quiera tiene que solicitarlo con el certificado digital que se le mande. Claro. Para ahorrarse la mayor parte. Es decir, oiga, hay que reducir los gastos, porque esta tontería de no ponerse de acuerdo, mientras en sanidad tenemos una deficiencia y hay mucha gente que se muere. Y en educación. Por eso, ¿no? Pero sanidad para mí es la parte más importante, porque si claro, se me mueren los alumnos, pues ya no tengo que enseñarles. Sí. Es decir, sanidad prioritario, porque no se ha invertido más. Incluso muchos jubilados estarían de acuerdo en que su pensión no subiera, siempre que los médicos que la atienden, porque además son los más necesitados de esta atención, estuvieran mejor, fuera más rápido, no hubiera listas tan largas. Es decir, hemos perdido del norte de las necesidades del país por una serie de gente que se sienta en un sitio y levanta un voto que le ha dicho un partido. Sí. Yo creo que eso es lo grave. Incluso es rarísima la ocasión en que el partido da libertad de voto. Rarísima, una cuestión moral muy gorda, algo del aborto me parece que hubo una vez. Pero una cosa muy gorda de conciencia. Aparte que ahí mismo ellos mismos se están poniendo en contra de lo que es la democracia, ¿no? Porque si entre ellos mismos no puede cada uno votar lo que realmente le parece, entonces... ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la democracia? Porque se supone que dentro del colectivo habrán temas que son comunes y otros y que todos pueden ir en esa dirección, ¿no? Pero hay otros temas, no me sale ahora mismo ninguno, donde debería existir... Sobre todo los temas de conciencia, donde más discrepancia puede haber, porque hombre, las personas son distintas. Por ejemplo, la eutanasia. La eutanasia, el aborto, en fin, hay una serie, la libertad religiosa, hay detalles que en el que puede haber variantes muy profundas dentro del mismo partido. Bien, seguirán de vacaciones. Claro, hay algunos que van a estar de vacaciones varios años ahora que ha salido una sentencia, ¿no? Es gratuita, es con piscina y... Con piscina. Bueno, y campo yo canchas dudo, de tenis. yo dudo que esas vacaciones sean largas, porque igual se atreven a cortarlas, ¿no? Bueno, parece que no tanto porque sería un escándalo, pero sí, como la legislación nuestra dice que la cuarta parte de la condena ya pueden salir a la calle. Pero eso no es lo mismo para todos, ¿eh? No, claro, depende de la condena que tenga. Eso no es lo mismo para todos porque tenemos un personaje ahí que no ha cumplido esa parte y ya está haciendo 2 salidas semanales a no sé dónde. Sí. Investiguen, claro, los que no es sepan igual a quién para me todos. refiero. Es que el tema de la igualdad de los españoles es un tema muy controvertido. Teóricamente somos iguales ante la ley, no los demás.
Es decir, no, claro, claro, unos tienen mucho dinero, uno tiene menos, uno es alto y guapo y el otro es feo y bajito. Sí, pero es que ante la ley, Es decir que, es que ante la ley al final también cuentan todas esas cosas que claro, estás diciendo, entonces no todos somos no es. iguales, depende que, Existen muchos eso sí, agujeros. es verdad que los tribunales intentan ser iguales ante las mismas circunstancias, es decir, que no puedan ser tratados distintos dos personas de forma distinta concurriendo las mismas circunstancias. ¿No? Y Eso luego más o menos y está... luego muchos derechos de las personas fundamentales que se tiran abajo y ellos están abusando de esos derechos para ellos y otras personas que no Claro, los tienen que no cuando los son tienen. derechos fundamentales. Hombre, hay una cosa muy clara. Si tú tienes dinero puedes contratar al mejor abogado del país y si no lo tienes te toca uno de oficio, que a lo mejor es buenísimo, pero lo más probable es que el otro por lo menos lo ha demostrado y entonces ya ahí aparece una discrepancia, una posible discrepancia. Es verdad que luego el juez valorará y en principio tratará de utilizar los mismos argumentos, pero esa igualdad es muy relativa, es muy relativa. Somos iguales relativamente. Relativamente. Se trata, hombre, yo siempre lo he pensado, y hombre, si nos comparamos con el Camerún, evidentemente somos iguales. O somos democráticos, sí. Me sorprende muchas veces que se ve por televisión de los políticos que en determinada región de España, que todos sabemos, es que es una decisión democrática. Oiga, no, la democracia es la voluntad de la mayoría, pero de la mayoría de los que son. Es decir, en Francia se elige al presidente de la República por la mayoría de ¿quién? ¿De los de París? No, de los franceses. De todos los franceses. Y, es decir, de todos. Tiene que ser de todos, no de una parte. Luego, cuando una parte dice que han votado todos, no, eso no es democrático. Oiga, ustedes no eran todos, están todos los demás. Pero Ejemplo, bueno, una forma de... Sí, no, pero eso intoxica. Claro. Por ejemplo, decimos, bueno, pues en mi bloque hemos decidido no pagar el impuesto al ayuntamiento. Oiga, que es democrático porque lo hemos votado todos. No, mire usted, pero es que Pero esto tiene que incluir a todos los españoles y decir, no pagamos los ayuntamientos, si no, no vale. Claro. Entonces, se ha abusado mucho de la democracia, de la palabra democracia, de la palabra igualdad. Se ha abusado incluso a sabiendas, y sobre todo por la clase política. Lo que pasa es que para mí, por ejemplo, la igualdad de derechos incluye también igualdad de obligaciones. Ah, claro. Que eso a veces nos lo saltamos, ¿no? Claro, que queremos los derechos y no las obligaciones, ¿no? Y hablo en líneas generales de todas las personas. No, van conjuntadas, los derechos y las obligaciones. Eso son inseparables. Y entonces hay que cumplir las dos cosas y hay que leer bien y expresarse bien a quién se refiere. Es decir, no, la democracia es la voluntad de la mayoría de los que tienen derecho a votar, de los que son, a los que les afecta. Que era lo que hacían los griegos, que fueron sus inventores. Claro, eran Atenas, era muy pequeñita la ciudad, y entonces la democracia era que todos los ciudadanos, es verdad que había esclavos que no votaban, pero los ciudadanos tenían la obligación y el deber y el derecho de participar en el gobierno por lo menos una vez en su vida. Es decir, iban rotando entre todos los ciudadanos y ese era el concepto real de democracia. Claro, ahora ya somos muchos y eso ya no podía ser. Son demasiados. Pero esas cosas ocurren también cuando por encima de todo es muy difícil gestionar un club deportivo o cualquier asociación, cualquier asociación. Es muy difícil. Imagínate cuánto más pues todo millones de personas. Un estado, ¿no? Millones de personas. Pero eso es porque se prioriza más yo para mí las ideologías creo que cayeron con el muro de Berlín hace ya unos cuantos años. Ideologías hoy, ¿de qué? Si realmente lo que queremos todos es estar en paz, tener trabajo, educación, sanidad, vivir y razonablemente, mejorar, o sea, luego de toda esa estabilidad mejorar. Ser felices, etcétera, ¿no? Pero claro, para todo eso, dentro de lo que es un país, necesitamos que los recursos que se generan se repartan de forma equitativa, se empleen de forma racional. Hay un empresario, no sé si debería decir el nombre o no. Hay un empresario que a mí me encanta y que muchos empresarios en España deberían de tenerlo como referente, donde desde el momento en que entra un trabajador es automáticamente indefinido. Y si funciona, iba a estar toda la vida. Y además con buenos
el buen salario. sueldo y atención de la empresa, Yo sí. no voy a dar el nombre, pero Sí. sabemos todos. Una gran sabemos superficie. a qué una gran superficie. Una gran superficie. Y además que seguro que vamos muchos a comprar. Sí, sí, que cuida a Allí, sus empleados. Que cuida a sus empleados, que tal y cual. Les ayuda. Eso es ser progresista, eso es ser solidario, eso es ser responsable, eso es saber gestionar. Y además saber invertir, porque Saber realmente invertir, está claro. Tú lo has haciendo una dicho. inversión, o sea, Sí, sí. egoístamente es hacer una buena inversión. Sí, sí. Porque además esos empleados Y además tienen gana una dinero. lealtad total a la empresa. Y además lógicamente. gana dinero. Hombre, lógico. Lógico, si te Si trata tú y te estás en cuida una y te- empresa donde te tratan bien, o sea, este es un empresario que no está de vacaciones. Sí, sí. De un Bueno, la empresario que estructura está de esa en empresa activo. se estudia ya en muchas universidades en cuestión de administración y dirección de empresas fuera de España. Incluso. Fuera de España, sí, sí, pero además ha sido en un tiempo... Un tiempo récord. Un tiempo récord. O sea, increíble, pero cierto. Moderó los Esta es la- beneficios, hizo las modificaciones, calculó el plazo suficiente para hacerlo despacito y la mejora de rendimiento la repercutía y la repercute en el precio. Claro, evidentemente. Y sigue ganando dinero. Y sigue ganando mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, a ver si tomamos ejemplo. Eso es un ejemplo, claro. Lo que Tomamos pasa es que- ejemplo los políticos, ¿no? Porque el Estado no deja de ser una gran empresa. Una empresa. gran empresa. Pero como ¿Donde qué todo, compramos? Pues compramos el servicio de carretera, el servicio de basura, el servicio de no sé qué, y por ello pagamos nuestros Con impuestos. nuestros impuestos. Entonces, hay que saber gestionar. Es que todo es una Sí, empresa. sí. Nuestra Eso economía del un- hogar es una en empresa. realidad- En Todo realidad una es un empresa. contrato social, nos juntamos, es verdad que esto viene histórico y te viene impuesto de atrás del pasado, pero en un sistema democrático, oiga, que yo le doy a usted este poder para que me lo gestione, porque todos juntos no podemos, somos muchos, le pago los impuestos, pero oiga, lo que yo invierto me tiene que revertir socializado, pero me tiene que revertir. Claro. Lo que no puedo hacer es tener pérdidas permanentes, porque si no esto quiebra. Estamos en pérdida constante. Estamos en últimamente. pérdida porque hemos elegido unos gestores que no, Que no funcionan que No funciona. están de vacaciones. y que están de vacaciones. Llevan mucho tiempo de vacaciones. Sí, sí, como es el título de este programa, están de mucho tiempo de vacaciones, aunque muchas veces aparenten que están currando. que están currando un montón. Hombre, a mí me gustaría currar así, o sea, recorrer todas las provincias españolas dando un meeting. Yo sería capaz de dar un meeting en todos lados, de más comodidad, pum, pam. O sea, Te invitan, ¿de qué están? Te invitan, te llevan, te dicen, te simpatizantes. cuentan. Hombre, te calientan la cabeza, porque te calentarán la cabeza. Sí, algunas pero veces- una vez que termina ya, pum, te vas a la Algunas cama. veces hasta y- te abuchean y te silban y cosas te de estas, silban. pero efectivamente. Que también son vacaciones. ¿eh? También son vacaciones. También son vacaciones. Efectivamente estamos hemos En periodo concluido vacacional. de que tienen muchas más vacaciones de las que por sus resultados se merecen. Se nos ha acabado el tiempo y esperamos que les haya gustado nuestra intervención y deseamos volver a verles con nosotros en el próximo programa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.